Capítulo 11. Vive tu fe en un mundo incierto. Quiero contarte ahora sobre la vez en la que no estaba tan seguro de querer explicar lo que creía. Debía hablar ante un público formidable, como no había enfrentado jamás. No se puede comparar con los 15.000 maestros de ciencia ante quienes hablé sobre evolución y creacionismo, ni tampoco con la vez que hablé ante los más poderosos líderes de nuestro país, que asistieron al desayuno anual de oración nacional ofrecido por el presidente, hace unos años. Mi público más formidable fue el de la prestigiosísima Academia de Logros. Me habían invitado a formar parte del panel de debate sobre fe y ciencia, durante su cumbre internacional anual. La idea me hizo pensar en la seriedad del tema y en el evento. Porque el hecho de ser miembro de esa organización, implica que la persona ha logrado algo impresionante. Todo expresidente de los Estados Unidos ha sido incluido, junto a jefes de Estado de otros países y merecedores del Premio Nobel de la Paz como Lech Walesa de Polonia y el ex primer ministro soviético Mikhail Gorbachev. La Academia también honra los logros en otras áreas. Las artes, con personas como Maya Angelou, John Grisham, Quincy Jones o Stephen Sondheim. Los negocios, con gente como Michael Eisner de Disney, Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon.com, o Fred Smith, fundador de Federal Express. Servicio público, con nombres como el del arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica, o el defensor de consumidores Ralph Nader, y la ya fallecida Rosa Parks. Ciencia y exploración, incluyendo al fallecido economista Milton Friedman, al conquistador del Everest Sir Edmund Hillary, y cantidad de nombres que no podría siquiera contar, de ganadores de premios Nobel en medicina y ciencias. Deportes, con atletas fantásticos como Dorothy Hamill, Willie Mays y John Wooden. ¿Quería en verdad hablar de mis creencias espirituales ante tan augusta asamblea? Mis años de membresía en la academia me habían brindado algunas experiencias maravillosas y allí había hecho amistad con personas cuya opinión, voluntad y respeto siguen siendo importantes en mi vida. Pero, ¿querría arriesgar todo eso solo por ser franco con ellos en cuanto a mi visión de la fe y la ciencia? ¿Qué tan grande sería ese riesgo? Mi análisis sobre lo mejor y lo peor que podría pasar fue similar al que hice antes de la Convención de Maestros de Ciencia en Filadelfia, pero sentía que esta vez había mucho más en juego. La posibilidad de pasar una vergüenza ante todos esos científicos galardonados parecía potencialmente peor que la de sentirme avergonzado ante un grupo de maestros de ciencia de la escuela pública. Con todo, también había gran potencial para lo mejor, para la oportunidad de que eso iniciara una discusión objetiva y ayudara a otros a animarse a hablar sobre lo que realmente creen. No era tanto porque pensara que mi discurso cambiara la forma de pensar de los distinguidos miembros de la academia, sino porque cada año invitamos a la cumbre a unas 300 personas de la generación siguiente, académicos de Rhodes, de Fulbright, de la Casa Blanca, por ejemplo, que podrían beneficiarse oyendo un discurso que mostrara que creer en Dios no necesariamente implica que uno se oponga a la ciencia. Decidí aceptar. Y la experiencia fue todo lo difícil e interesante que esperaba. Uno de los otros panelistas era el Dr. Donald Johansen, notable paleoantropólogo, famoso por afirmar que el espécimen fosilizado que encontró en África y nombró Lucy, representaba a una especie extinguida de la que desciende la raza humana. Durante el curso del debate, hizo una observación que me pareció bastante condescendiente al afirmar que los verdaderos científicos lo hacen y deciden todo basados en los hechos, a diferencia de quienes eligen depender de Dios. Cuando me llegó el turno de hablar, aclaré que los verdaderos científicos suelen pasar por algo muchas brechas en lo que sostienen como datos o hechos mientras desde su pedestal declaran su devoción a la verdad exacta cuando en realidad, algunas de sus teorías requieren que se tenga mucha fe como para creer en ellas. En ese punto don Johansen se levantó de un salto y me interrumpió con sus protestas. Respondí con toda la calma posible que, no estaba hablando de nadie en particular, solo haciendo una observación general, basándome en mi experiencia. Aunque a quien le quepa el sayo. El público irrumpió en una fuerte carcajada. Luego dije que tanto la religión como la ciencia implican que hay que tener fe y que ambas disciplinas no necesitan ser mutuamente excluyentes todo el tiempo, que la gente tiene que decidir en qué tener fe y que esa decisión no te hace superior con respecto a los que no deciden creer en lo mismo que uno. No sé si lo que dije les llegó a los demás panelistas, pero durante el resto de la conferencia los comentarios me hicieron ver que la gente me había estado escuchando.
El cineasta George Lucas me dijo que estaba de acuerdo conmigo en cuanto a que no debería haber tal hostilidad ni controversia en esta cuestión. Podemos ver el reflejo de Dios en todo lo que Él creó, afirmó. Aunque las respuestas más aprobadoras fueron las de los jóvenes graduados universitarios que se acercaron para agradecerme lo que había dicho, un joven de Oxford confesó, siempre fui ateo. Pero ahora, estoy pensando seriamente en modificar mis creencias. Eso parecía razón suficiente como para correr el riesgo de hablar sobre la fe. Pero, ¿por qué arriesgarme por la fe? Para mí, el porqué está vinculado no solo a la relación personal sino a la experiencia individual. Ya he contado cómo con mis propios ojos fui testigo del potente impacto positivo que la fe ha tenido en mi vida una y otra vez. En un momento particularmente vulnerable de mi infancia, me dio el sueño y el sentido de vocación que, a la vez, me dieron esperanzas para el futuro. Cuando mi madre buscaba sabiduría en cuanto a qué hacer con sus hijos criados en situación de riesgo y en peligro de desperdiciar su potencial, la respuesta que Dios le dio cambió por completo el rumbo de nuestras vidas. Como adolescente, cuando lloraba desesperado pidiendo ayuda con mi descontrol y mi ira, encontré fuerza emocional y sanidad. Después de la escuela secundaria, el riesgo de la fe era ya muy diferente. Al asistir a una universidad secular y elitesca, bueno, sí, esa sería la palabra, de la costa este donde la religión no era considerada como tal a menos que incluyera algún sistema exótico oriental o misterioso, mi fama me convertía en motivo de curiosidad para muchos de los otros estudiantes. Que asistiera a la iglesia y a práctica del coro todas las semanas les parecía extraño. Sin embargo, a lo largo de esos años, diversos amigos de Yale fueron conmigo a la iglesia en un intento por descubrir a qué era yo tan devoto. Fue debido a mi compromiso con la fe que invité a Candy a ir conmigo a la iglesia, y por eso creció nuestra amistad, nos enamoramos y al fin nos casamos. Así que mi fe, incluso en la universidad, tuvo un profundo efecto en mi vida y puedo decir con franqueza que también lo tuvo en otras personas. Mi compañero de habitación Larry Harris, que asistía conmigo a la iglesia, y yo, recaudamos mucho dinero en la universidad, para la obra misionera de la iglesia. Después de obtener permiso para solicitar donaciones, nos sentábamos frente a los comedores residenciales de la universidad con grandes imágenes a todo color de las personas de África, India y otros lugares diciéndoles cómo se utilizaría el dinero recaudado. Mucha gente en las universidades más prestigiosas en los primeros años de la década de 1970 hablaba sobre nuestra responsabilidad de ayudar a los pueblos necesitados del mundo, en desventaja con respecto a otros, pero nadie más les brindaba a los estudiantes la oportunidad de donar. Claro que muchos de los chicos de Yale provenían de familias adineradas, así que nuestro pedido apelaba a su sentido de la obligación, y aún tal vez les hacía sentir culpa. Recaudamos miles de dólares para las misiones. Sin embargo, me sentía motivado a participar en todas estas actividades relacionadas con la fe porque mi relación personal con Dios era muy real para mí. Sentía que independientemente de dónde estuviera o cuál fuera mi situación, podía hablar con Dios sabiendo que me escuchaba. Veía que pasaban muchas cosas cuando oraba, cosas que iban mucho más allá de la mera coincidencia. En mi libro Manos Consagradas, hablo de esas cosas. Mi fe presentó un nuevo tipo de riesgo cuando estudiaba medicina. Era cuestión de tiempo, que no alcanzaba. Porque los estudiantes de medicina estudian de la mañana a la noche, y casi nunca duermen. Había tanto que aprender que las horas del día no alcanzaban. Aún así, seguía yendo a las prácticas del coro los viernes por la noche, y luego el sábado me tomaba todo el día libre para ir a la iglesia y estar con mis amigos de la congregación. Eso significaba que cada fin de semana, durante un día y medio yo no podía dedicarme a mis estudios. Y mi rutina era la misma aun cuando se acercaban las fechas de exámenes finales. ¿Era un riesgo? Seguro que sí. Algunos de mis compañeros pensaban que estaba loco. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tenemos un examen el lunes? Decían. Estaré preparado, respondía. Y así era. No había problema. Es más, mientras otros se agotaban estudiando hasta último momento, yo tenía la oportunidad de descansar la mente. Creo que me daba una ventaja y el riesgo de la fe volvió a dar buenos frutos. Ya he contado algunas historias sobre los riesgos que corrí con varios casos médicos a lo largo de los años,
pero creo que ahora necesito hablar del riesgo que corro cuando intento incorporar mi fe espiritual y mis valores a mi práctica profesional como médico. Aquí está mi análisis de lo mejor y lo peor para este riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si intento integrar mi fe a mi trabajo? Puedo vislumbrar una cantidad de cosas. Tanto los pacientes como los colegas podrían pensar que estoy loco, y me tratarían como tal. Profesionalmente, me harían a un lado y yo no podría tener tantos pacientes como querría. Si mis colegas no me aceptan sería como un paria social. Si se ofenden las personas que no conviene que se ofendan, incluso podría perder mi empleo. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si intento integrar mi fe a mi trabajo? Lo mejor que sucede si ejerzo mi fe en mi profesión es que puedo ser en el trabajo la misma persona que soy en las demás áreas de mi vida. Puedo basar mis decisiones profesionales en los mismos valores en que baso todo lo demás, lo cual significa que puedo sentirme totalmente en armonía con la voluntad de Dios, intentando usar los talentos que me ha dado de manera adecuada para edificar a otros y darle gloria a Él, llevando el tipo de vida y dando la clase de ejemplo que harían que otros quisieran conocer a Dios. Esa armonía puede darme un sentimiento de calma y paz al punto de sentirme en calma y en paz ante las difíciles decisiones de vida o muerte que un neurocirujano pediatra enfrenta día a día. Vivir en calma y certeza, por cierto, establece un enorme distintivo cuando uno realiza procedimientos quirúrgicos peligrosos en plazos de tiempo muy restringidos. Y al tener la misma motivación primaria en el trabajo y en la vida, con el deseo de agradar, amar, honrar, obedecer y representar a Dios en todo lo que pueda, también mis decisiones profesionales serán más calmadas, creando menos estrés. Si solo tengo que agradar a Dios puedo deshacerme de muchas otras ansiedades, como, por ejemplo, dejar de desperdiciar tanta energía emocional pensando, ¿qué pensará tal colega o tal jefe? ¿Qué esperarán de mí? ¿Cómo reaccionará tal o cual grupo? ¿Qué quiere esta gente? Es mucho más fácil actuar ante un público de uno solo. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no integro mi fe a mi trabajo? No pasaría mucho tiempo antes de que me empezara a sentir incómodo conmigo mismo. La vida me parecería desarticulada, sin equilibrio. Todo lo que hiciera parecería hipócrita porque habría una disonancia cognitiva en el fondo de mi mente. Me sentiría mal hasta que decidiera qué camino tomar en la encrucijada. Tarde o temprano me vería obligado a decidir, o me arriesgo con mi fe o la abandono. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si no llevo una vida de fe en el trabajo? En mi opinión, no hay nada que pudiera pasar en sentido de ser mejor. Porque lo mejor sería más o menos igual a lo peor. En realidad, no hice un análisis de riesgo cuando decidí incorporar mi fe espiritual a mi práctica como médico, aunque seguramente me habría facilitado la toma de decisiones porque aclara las consideraciones más relevantes. Aún así, al repasar hoy mi decisión a la luz del análisis de riesgos, me siento reanimado y reafirmado en mis creencias. Integrar la fe y el trabajo suele ser difícil para algunos. Tal vez, porque hay que pagar un precio alto en términos de crítica, oposición, injusticia y otras cosas más. Pero creo que parte, y no toda, la crítica o reacción negativa proviene del mismo tipo de actitudes de las que hablamos en el capítulo anterior, si uno se muestra insensible o no usa buen criterio para hablar de su fe. Recuerdo a una joven médica residente que me llamó un día pidiendo mi apoyo en protesta porque la habían despedido de su programa de residencia de cirugía. Algunos pacientes se habían quejado porque ella tenía la costumbre de orar con ellos antes de la operación. Le dije que lo lamentaba, pero que no podía darle mi apoyo. No pensaba que como autoridades médicas teníamos derecho a imponerles a los pacientes nuestra fe. Muchas familias, si no la mayoría, saben de mi fe personal y no tengo problema en hablar de ello si me preguntan. No dudo nunca en decirles a los padres de mis jóvenes pacientes el día antes de una operación que si ellos hacen sus oraciones esa noche yo estaré haciendo las mías y que, como resultado, tanto ellos como yo tendremos menos de qué preocuparnos al día siguiente. Y con gusto he orado con muchos de mis pacientes y sus familias, pero solo porque me lo han pedido. Eso es distinto a decidir que uno orará con ellos, lo quieran o no. Tenía esperanzas de que la residente aprendiera la lección y mostrara un poco más de criterio en su siguiente rotación de residencia. Hay bastante que decir en cuanto a la sabiduría o el discernimiento y todos podemos reducir el riesgo de vivir nuestra fe en el trabajo si usamos un poco de cada una de estas cosas.
Lo que no podemos hacer es eliminar todos los riesgos de la fe. Si pudiéramos probar la existencia de Dios sin lugar a un atisbo de duda siquiera, creer en él ya no sería fe. Así que veo que esta idea de cultivar una relación personal con un Dios al que no podemos ver ni tocar puede parecerles una propuesta riesgosa a muchas personas. Y hacer de esa relación la motivación central de tu vida, el fundamento de tus valores más básicos, la inspiración para tus objetivos en la vida, incluso puede parecer un riesgo irracional, aterrador y paralizante. Encuentro, sin embargo, que ese riesgo es mucho más aceptable cuando veo que mi relación personal con Dios también significó un gran riesgo para Él. En efecto, según la Biblia, Dios fue quien corrió primero el riesgo en la creación, al darles a los seres humanos el libre albedrío para que pudieran elegir si creer y obedecer, o no. Entonces, corrió un riesgo aún mayor al enviar a su único Hijo a la tierra para vivir y morir, con el fin de darnos una idea más clara de cómo podemos tener una relación personal con Él y cómo sería la misma. Saber que Dios no está pidiéndonos que corramos un riesgo que no haya corrido antes Él, me hace ver que es más fácil aceptar el riesgo que intrínsecamente conllevan algunas de las enseñanzas más difíciles de la Biblia. Trata a los demás como quieres que te traten. No hay amor más grande que el de quien entrega la vida por sus amigos. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Mi reacción natural ante esas instrucciones es más o menos así: ese tipo de fe implica un riesgo muy grande. Es cuestión de experiencia y perspectiva el hecho de que yo considere que ese es un riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Si reflexiono en el pasado veo que hubo costos a corto plazo. ¿Inconvenientes? También los hubo, claro. ¿Ha habido cosas que quería hacer y no hice, a causa de mis valores de fe? Seguro. ¿Me pregunté alguna vez si me estaba perdiendo algo? Seguro. Pero quiero decirte una cosa, sinceramente, no lamento ni una sola de las ocasiones en que me arriesgué por mi fe. Algunas personas de fe pagan un precio terriblemente alto por defender sus creencias. Como suelo dar muchas conferencias y discursos, me entero por otros científicos que ellos creen y comparten mis creencias cristianas, pero que no se atreven a hablar de ellas en público. Es demasiado arriesgado ir en contra de las convenciones políticamente correctas de la comunidad científica. Sin embargo, no puedo evitar el deseo de que haya más científicos dispuestos a animarse, recordando el clamor del apóstol Pablo cuando escribió en el capítulo 8 de Romanos: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es precisamente el tipo de aliento que necesité cuando la Academia de Logros me pidió que participara en otro panel de debate sobre el mismo tema en 2006. Recordando la respuesta positiva que había tenido el año anterior, no lo pensé dos veces. Este segundo panel, si se puede decir, fue mejor que el primero. Compartía la plataforma con 3 eminentes científicos: el Dr. Francis Collins, cristiano como yo y director del proyecto Genoma Humano, uno de los emprendimientos investigativos más grandes en la historia de la ciencia; el Dr. Daniel Dente, que sintetizó la investigación de avanzada en campos como la neurología, la lingüística, la ciencia informática y la inteligencia artificial para construir un modelo que explica su teoría de la base neurológica evolutiva de la conciencia y la religión como fenómeno natural; y el Dr. Richard Dawkins, cuya defensa de la teoría de la evolución a lo largo de su carrera le ha valido el mote de el Rottweiler de Darwin. Y que vertió su crítica de la fe religiosa y el rol de la religión en la historia en el documental de televisión titulado Root of All Evil, la raíz de todos los males, y había publicado poco antes su libro titulado The God Delusion, a el engaño de Dios. Así que podía sentir certeza en cuanto a qué diría él. Ese panel de debate fue tan entretenido como el del año anterior. Cuando uno de los otros se refirió a la evolución como hecho y señaló algunas semejanzas entre diferentes especies a modo de evidencia, pareció impresionado ante mi respuesta de que no creo en la evolución y que creo que es posible que dos personas objetivas vean la misma evidencia, para llegar a conclusiones muy diferentes. Por ejemplo, sugerí una situación en la que se acabara la vida en nuestro mundo y pasaran millones de años antes de que visitaran la Tierra exploradores provenientes de otra galaxia. En algún momento excavarían y encontrarían un Volkswagen Escarabajo y un Rolls-Royce. Los extraterrestres al principio notarían las diferencias, pero luego verían que ambos tenían motor y transmisión,
que cumplían la misma función. ¿Concluirían entonces por lógica que el espécimen más complejo tenía que haber surgido como resultado de la evolución, a partir del modelo más simple? ¿Sería razonable inferir entonces que el mismo creador del primero veía que su diseño básico para un sistema de locomoción, motor y transmisión, se podría mejorar para hacer una versión más sofisticada que diera como resultado un segundo vehículo? A veces, las conclusiones a las que arribamos dependen enteramente de las suposiciones de las que partimos. Le recordé al panel y al público presente que paso mucho tiempo y dedico muchas energías a trabajar con el cerebro humano y el sistema nervioso. Cuanto más aprendo, más me impresiona su complejidad. También trato a niños y tengo razón para considerar las maravillas del potencial humano. He llegado a la conclusión de que hay un desarrollo añadido, una dimensión extra, un sentido más profundo que distingue a los seres humanos de todas las demás criaturas. Lo llamo espiritualidad. Admití que era imposible probar científicamente la existencia de Dios. Pero también expresé mi acuerdo con Francis Collins, que les recordó a nuestros otros dos colegas que es imposible probar algo negativo. ¿Cómo podría decirse con certeza entonces que Dios no existe? Eso se me presenta como la falacia más importante. Tengo que admitir que el agnosticismo es una postura intelectualmente más sincera. El férreo ateísmo, decir que no puede haber un Dios y sé que así es, se derrumba en el altar del debate lógico y realmente debiera considerarse como una forma más de la fe ciega. Daniel Dennett respondió a eso diciendo: no conozco a nadie que afirmara ser un férreo ateo, como dices. Me sorprendió oírlo, y también a Francis Collins, que con cierta incredulidad le contestó: ¿no conoces a nadie? ¿Y qué hay de The God Delusion, a el engaño de Dios? En referencia al libro de Richard Dawkins. Hubo varias risas entre los presentes. Le dije a Collins: creo que hemos convertido a alguien. Las carcajadas resonaron tan fuerte que no creo que muchos hayan oído murmurar a Dawkins: eso es ridículo. Luego argumentó que, según nuestro razonamiento, incluso es posible, un monstruoso espagueti volador, a lo que el Dr. Collins y yo reímos respondiendo que, en eso, éramos agnósticos. Señalé que, con toda nuestra sofisticación, con las resonancias magnéticas y las tomografías, todavía no hemos descubierto el origen del pensamiento. Ni conocemos el origen de un sentimiento. Podemos hablar de respuestas electrofisiológicas, pero no podemos llevarlo al siguiente nivel. No podemos ponerle una etiqueta. Y pienso que esa es una de las cosas que nos hacen diferentes. Admití que yo no podía probar mi creencia de que esto evidencia que existe un Dios creador. Pero del mismo modo, los otros miembros de nuestro panel no podían probar su teoría tampoco. Todo era cuestión de cuánta fe tenemos y en qué. Dije, sencillamente, no tengo fe suficiente como para creer que algo tan complejo como lo es nuestra capacidad para razonar, pensar, planificar y tener un sentido moral de lo bueno y lo malo hayan surgido porque sí nada más. Casi al final de la sesión, una de las personas presentes en el auditorio nos preguntó cuánto de lo que creíamos o de lo que no creíamos era resultado de nuestra experiencia personal. Admití enseguida: las experiencias son, con toda claridad, lo que me ha dado mi fe en Dios. Conté que, en mi adolescencia, había sido tan iracundo que casi apuñaló a un amigo. Iracundo hasta que un día tuve una experiencia y empecé a reconocer que había un poder más allá de mí mismo. Expliqué también que cuando empecé a conectarme con ese poder, mi vida cambió por completo. Hay quien dirá que es charlatanería. Hay que vivirlo por experiencia propia. El Dr. Dawkins entonces puso en disputa nuestra posición afirmando: no creo que a nadie le interesen mis experiencias personales. Solo me importa lo que es verdad. Eso significa que me importa la evidencia. Mi experiencia privada y personal no es evidencia de nada. No tuve oportunidad de responder a ese comentario, pero desde entonces, lo he pensado y lamento disentir. Aunque jamás querría afirmar que mi experiencia es lo único que puede dar a conocer una determinada cuestión, sí diría que mi experiencia personal es una forma de evidencia, válida y convincente. ¿Qué es un experimento científico sino una experiencia controlada en la que el científico registra sus observaciones, resultados y conclusiones personales?
Si bastantes personas repiten la experiencia del ensayo con los mismos resultados, llegando a las mismas conclusiones, la comunidad científica considera que eso es evidencia. Todos, científicos o no, aprendemos por experiencia. La experiencia personal no es lo mismo que la verdad. Pero puede ser evidencia que nos señale el camino a la verdad. Todos tuvimos entonces 15 segundos para resumir el debate sobre fe y ciencia. Creo que no hubo quien dejara de reír ante el límite de tiempo que nos daban. Usé mis 15 segundos para presentar un desafío. Pregúntense esto: si hay un Dios, ¿cuál es el riesgo de no creer en él en comparación con el de creer? Y si no hay Dios, ¿cuál es el riesgo de no creer en comparación con el de creer en él? Pregúntense esto cuando vayan a la cama esta noche. Richard Dawkins informó a los presentes: el Dr. Carson acaba de invocar lo que se conoce como la apuesta de Pascal. Supone que el Dios que les confronta cuando lleguen ustedes a las puertas de Perla es, en efecto, un Dios al que le importa apasionadamente si creen en él o no. Si yo fuera Dios, no me importaría tanto si alguien cree en mí. Naki Dawkins cambió su perspectiva del yo Dios al yo persona, sino si soy buena persona, decente y si viví honradamente buscando la verdad. ¿Y cómo respondió Bertrand Russell cuando le preguntaron: ¿qué diría usted si se encontrara frente a frente con Dios? Si Dios le confrontara preguntando: ¿por qué no creíste en mí? Bertrand dijo que respondería: faltaba evidencia, Dios. Faltaba evidencia. Dawkins concluyó diciendo: pienso que un Dios al que valiera la pena adorar, respetaría mucho más a esa persona que a quien cree en él solo porque fuera la opción más segura. Supongo que mi respetado colega tenía razón al sugerir que debiera haber razones mejores para arriesgarse a creer en Dios que el simple motivo de que es la opción más segura. Yo creo que las hay. También tenía razón en acusarme de haber tomado prestada la apuesta de Pascal, pero sentí que se aplicaba a esa audiencia y también creo que es muy adecuada para este libro. Blaise Pascal, el matemático y filósofo francés considerado por muchos el padre del análisis de riesgo, vivió durante bastante tiempo como mujeriego y diletante antes de cambiar de estilo de vida e ingresar a un monasterio para estar más cerca de Dios. Cuando le pidieron que explicara su transformación, ese hombre brillante que había pasado gran parte de su vida intentando construir una fórmula matemática que funcionara como cuantificador de probabilidades, presentó su propio análisis de lo mejor y lo peor de los riesgos, la apuesta de Pascal. Aunque espero que no sea la lógica de la fe para nadie, sí es un buen punto de partida para cualquiera que esté pensando si vale la pena o no correr el riesgo de tener una fe personal. Haz tu propio análisis de riesgos. Si hay un Dios y crees en él, sabes que lo mejor está por venir. Si hay un Dios y rechazas totalmente la idea de vivir de manera diferente, el riesgo eterno para ti es incalculable. Si no hay un Dios y crees en él, lo peor que puede suceder es que hayas vivido siempre con un nivel elevado de endorfinas, pensando que crees en algo bueno. Y si no hay Dios y no crees en él, no habrá consecuencias graves ni en un sentido ni en otro. Creo, y también lo creía Pascal, que cuando uno se sienta y piensa en ello de esta manera, tiene mucho más sentido creer en Dios que no creer, siquiera solo porque uno tiene mucho más que perder si se equivoca y Dios sí existe, que si uno se equivoca y no existe. Como le dije a uno de los miembros del panel en la Academia de Logros, no creer en Dios no te convierte en mala persona, así como creer en Dios tampoco me convierte a mí en buena persona. Todos tenemos que decidir. Pero solo cuando alguien corre el riesgo de la fe, puede de veras comenzar a vivir por propia experiencia la mejor consecuencia y la mejor lógica que conozco para creer en Dios. Ese es el privilegio de una relación personal con el Creador del universo, que quiere ofrecernos su sabiduría y su guía, y ayudarnos a lidiar con todos los demás riesgos que enfrentamos en nuestro peligroso mundo.